Mira, yo estaba ahí sentada y ese cuchillo vino así. Aquí sentada yo, ¿eh? El cuchillo fue ahí. Ya nos mató 270 ovejas, jamás ha habido por aquí ni mis padres ni prácticamente casi nadie, porque nadie ha visto lobos nunca, por esta zona ni todo el entorno. Son fenómenos que sorprenden y que siembran el terror. La ciencia no tiene explicación oficial, pero son casos inexplicables que hemos extraído de los archivos policiales. En España hay más de un centenar de casos de poltergeist investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Madrid, Comisaría de Policía de Vallecas. El oficial de servicio no da crédito a la llamada. Una familia solicita auxilio policial. En su casa se están produciendo fenómenos extraños. La familia está aterrada. Esto pasó a las 12 o por las 11:30 a las 12, porque no había tíos que parar aquí. Yo llamé a la Policía Nacional y se pensaba que es que yo estaba vivo. Pese a todo, una dotación policial se puso en camino. Un inspector y 3 agentes llegaron a la supuesta casa encantada. Lo que iban a ver les haría pasar del escepticismo inicial a la incredulidad y al terror. Todo quedó plasmado en este informe policial. Lo que testiguan el inspector jefe y los 3 policías allí presentes es que vieron sin lugar a dudas cómo un armario se desplazaba. Nos metimos en la terraza, o sea, en la habitación, sentimos como si habían tirado una piedra. Salimos y ni piedra ni nada, allí en la terraza no había nada. Y es que lo sintió el policía. Cuando vino la policía había babas y bueno, se sorprendieron de las babas que eso, porque caían y eso, y se quedaron sorprendidos de todo. Y entre otros muchos fenómenos, comprobaron cómo en una mesilla que había cerca de donde ellos estaban sentados, aparecieron unas manchas marrones, sin que nadie se explicase de dónde procedían, de algo que fue descrito por uno de los presentes como babas marrones. Nada, nos venimos para acá, y antes de venir para acá se abrió la puerta que teníamos aquí, esta, por ejemplo, como esta, pero arriba. Se abrió y uno de los policías se echó mano a la pistola para disparar contra el mueble. Y uno de ellos dice, aquí no entro yo más, vamos, ni que pongan millones dentro, no vuelvo a entrar yo a esta casa más. Eso fue los quiñaditos. Por primera vez, la policía española reconocía la existencia de fenómenos paranormales en el interior de una vivienda. Los inspectores firmaron un informe en el que se leía que varias puertas de armario se abrieron y cerraron súbitamente en su presencia, que un póster se rasgó de forma antinatural y que se oían ruidos y lamentos como de otro mundo. Tenía yo un crucifijo de madera en todas las puertas, que vino un evidente, me lo dijo, que los pusiera en todas las puertas, y cuando vino la policía se dio la vuelta y cayó al suelo, uno, pero el otro se dio la vuelta. Casos inexplicables como este han quedado reflejados en informes policiales de todo el mundo. La Gendarmería francesa, por ejemplo, ha investigado más de 200 casos sin explicación. Estas imágenes fueron tomadas en el bufete de un abogado alemán. La lámpara se encendía y apagaba misteriosamente. Los objetos se movían solos. La investigación policial tampoco pudo encontrar una respuesta a tan extraños sucesos. Casos encantadas se producen en sitios donde ha habido alguna situación dramática muy fuerte, un suicidio, un asesinato, una muerte violenta o una gran tensión emocional de una familia por motivos diversos. Entonces parece como si subsistiese allí, por así decirlo, alguna forma de energía desconocida, de una naturaleza desconocida, que es la que produce los fenómenos. ¿Era eso lo que pasaba en la casa de Vallecas? Estefanía Gutiérrez, una hija del matrimonio, había jugado con la ouija y comenzó a vivir supuestos fenómenos paranormales. La pregunté a continuación, ¿tú ves algo, hija? Tú dime lo que ves y si te habla alguien. Me dijo, sí, mamá. Yo veo mucho humo, un pasillo muy largo, con mucho humo, y personas que me están llamando, pero no les veo la cara. La dio el ataque y estaba en la habitación a fondo y quiso tirar a mi chica, la pequeña, echando espuma por la boca. Los 3 meses aproximadamente, yo no sé, 3 o 4 meses murió ella. A continuación, pues nos ha venido más cosas
muchas más cosas porque lo hemos pasado muy mal. ¿Es la Ouija la culpable de la extraña muerte de Estefanía? Fue la práctica de la Ouija la que atrajo a un supuesto espíritu maléfico y la que dio lugar a los tremendos episodios que ocurrieron y al parecer aún ocurren en esa casa. La práctica de la Ouija ha dado lugar a casos realmente curiosos. El general Franco y la Ouija, es un caso muy curioso. Salió Franco jugando con la Ouija. El que le preguntamos qué día que había nacido, qué día le habían herido en la primera herida de la guerra de África, qué día en la segunda herida, el día que le concedieron la laureada individual, la primera laureada individual, el día que le dio la segunda. 15 o 20 preguntas puntuales, que ninguno de los que estábamos ahí conocíamos la respuesta. Son todas exactas. Todas por la Ouija. Todas exactas. Que si cuando terminamos, a sus órdenes, se cuadró allí, pensando que Franco estaba allí. Existen testimonios sobre supuestas posesiones de espíritus a personas que han utilizado este peligroso tablero y que luego las han querido matar. Estas imágenes fueron tomadas en 1994. Son personas supuestamente poseídas por espíritus de odio, de codicia, de sexo. Se pusieron en manos de líderes religiosos que los sometieron a terribles ritos de exorcismo. ¿Estaba la familia de Vallecas sometida por un espíritu maléfico? Nadie puede asegurarlo, pero en su casa, según ellos, siguen ocurriendo cosas extrañas. El cuadro pues estaba encima del taparrayador y luego cayó al suelo, ardiendo. El suelo es de cintasol, no ardió. Y me fue sorprendente porque es que si estaba ardiendo de aquí al suelo, pues hubiese ardido también el taparradiador. No ardió, ni el tapiz tampoco, y luego aparte tenía yo unas florecitas que tampoco. Entonces me fue sorprendente y fue el Día de los Difuntos. ¿Quién o qué provoca esos fenómenos? ¿Son los espíritus o se trata de fenómenos psíquicos producidos de forma involuntaria por la mente de los propios habitantes de la supuesta casa encantada? ¿O tal vez es pura invención? En esta casa se han producido extraños sucesos muy similares a los de Vallecas. En el informe policial se afirma que fueron las obras del metro las que originaban los ruidos y lamentos que oían los vecinos. ¿Qué vieron allí los investigadores? Un silloncito volando por el aire, delante a medio metro donde yo estaba. Y los raps, los ruidos, por ejemplo, realmente entre esos, yo estaba allí, los he padecido, por así decirlo, y ver caerse un armario entero, volcarse en el suelo y un televisor deshacerse, caerse completamente del sitio donde estaba situado, todo eso lo he visto yo allí. Era un pobre muchacho que estaba acogido por aquella familia, un matrimonio anciano, gente muy humilde, y que a mi juicio era el que inconscientemente provocaba los fenómenos. Cuando él se quedaba tranquilo, medio adormilado, entonces cuando los fenómenos se producían. Esta casa ha sufrido escalofriantes sucesos. Varias personas aseguran haber visto volar objetos de un lugar a otro. Muebles volcándose, cuchillos que persiguen a las personas, extrañas llamadas telefónicas. Las cosas todas venían a querer darme a mí. Esto cayó y se rompió. Y esto cayó y se rompió. Cogías el teléfono y decías, a ver quién estaba. Y una vez me dijo, Inocencia, me cago en la puta que te parió. Esta noche vas a dormir a buen sueño. ¿Son capaces los espíritus de comunicarse por teléfono? ¿Pudo ser la broma macabra de un ser vivo? Lo único cierto es que a partir de ese momento, la vida de esta anciana se hizo insoportable. La familia, desesperada, pidió ayuda a un sacerdote que también fue testigo de los sucesos. Unas semanas antes, la tapia del cementerio junto a la casa se había desmoronado, provocando una avalancha de tumbas, ataúdes y cruces. Los palacios encierran no pocos secretos. El Palacio de Linares se ha convertido quizá en el paradigma de lo misterioso y oculto. Hace unos años se hizo popular un fantasma, Raimunda. Una serie de fotografías reflejaron presencias inexplicables entre aquellas deterioradas paredes. Al padre Pilón le encargaron un estudio sobre este palacio y consiguió algunas fotos en las que podía apreciarse lo que él denomina energía condensada. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados.
De la técnica de la fotografía se ha pasado a la grabación de imágenes inexplicables en vídeo a través del televisor. De hecho, la psicoimagen nace de la propia psicofonía. En el año 85, un señor alemán, un tal Klaus Schreiber, que experimentaba en psicofonía y que presuntamente se ponía en contacto con una hija suya fallecida, Karin Schreiber, que tenía 19 años entonces. En un momento determinado de esta comunicación le comentó a su padre si la quería ver. El padre dijo que cómo no. Y parece ser que lo consiguió. Según afirman los expertos, se han podido grabar imágenes de personas que fallecieron hace tiempo, como la actriz Romy Schneider o el científico Albert Einstein. Mira, yo tengo un caso típico. Tuve una vez una psicoimagen de una señora un poco vestida a los años 20 quizá, o quizá no tan atrás, o los 30, 35, y que no era muy clara, pero se veía perfectamente de persona. Vino una señora, se lo enseñé, bueno, y se me puso casi histérica porque reconoció a su imagen, a su hermana, que hacía 15 años que había fallecido. De estos casos hay muchísimos. Pero en el caso del Palacio de Linares, no solo se obtuvieron imágenes fotográficas de presencias inexplicables, también se obtuvieron algunas voces del más allá, lo que los expertos denominan psicofonías. Hemos podido escuchar algunas. Conseguimos dos. Una, estando la cámara anecoica Faraday en la capilla, en el centro de la capilla del Palacio de Linares, al rebobinar luego la cinta desde magnetofón, se oye música de órgano. Que no había, entonces, por supuesto, no estaba tocando el órgano de ninguna manera, porque además no hay órgano allí, ahora. Y otra, no me acuerdo, que era una especie como de llamar a una con nombre femenino, tendría que repasar el informe, pero que no conocemos a nadie que se llamase así. ¿Sí? Las psicofonías son supuestas grabaciones paranormales en cintas magnetofónicas. Muchas se han obtenido en lugares donde han ocurrido sucesos misteriosos. Algunas han entrañado peligros para sus receptores, como esta, obtenida por el parapsicólogo Germán de Argumosa. Pues hay una voz femenina que le nombra, repito, y que a continuación dice, te mataré, te mataré, te mataré por 3 veces. Esa persona murió a los 3 meses. Diputación de Granada. Extraños y misteriosos sucesos aterran a los guardas jurado que custodian el edificio. El 23 de diciembre de 1986, el grupo de investigación Omega grabó una extraña voz en el interior del inmueble. La voz decía: en la ventanilla, en Viñalar, en la lengua, os arrepentiréis. Aquella misma noche, diversos investigadores vieron un extraño halo luminoso que envolvía a una figura que se desplazaba por una pared donde años antes habían aparecido restos humanos. Lo describían los testigos como el fantasma de un hombre de unos 45 años, con unas características muy concretas, los testigos coincidían, y sobre todo un aspecto muy triste, que vagabundeaba por allí. Y como en aquel edificio había habido anteriormente varios otros edificios y se habían encontrado unas niñas que habían muerto emparedadas, pues hubo algunos autollamados parapsicólogos que especularon con la posibilidad de que ese fantasma, ellos decían que lo habían obtenido grabando unas psicofonías allí, habían obtenido pistas según las cuales sería el fantasma del asesino de esas niñas. El edificio de la Diputación se vendió en 1993 al Ministerio de Hacienda, pero el misterio continúa. ¿De quién eran los fetos encontrados entre sus muros? Nadie ha querido profundizar en esta historia. En ese solar antiguamente hubo un convento de las Hermanas Agustinas con un cementerio privado. Esta es la casa del misterio por excelencia, Belmez. Sus propietarios conviven con el enigma. En 1971 apareció este rostro. Una cara siniestra que se asoma en el cemento de un viejo fogón de leña. Para unos tiene un origen divino, para otros procede del infierno. En pocos meses las caras se multiplicaron. La habitación se precintó por orden notarial. Se quería poner fin a un presunto fraude.
Después de 26 años, Antonio Palacios, el notario que precintó el misterio, ha roto su silencio. Levanté mi acta, presenté la cocina. Bueno, al cabo del tiempo, aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. A través del tiempo y estando y no estando clausurada la primera y la segunda cocina, las caras variaban. O sea, unas parecían con unos rasgos muy significativos y otras con unos rasgos, las mismas caras, o sea que variaban. A mi juicio, por supuesto, allí no pudo entrar nadie hasta que yo no procedí a la apertura. Yo puedo decir a ciencia cierta, con toda seguridad, que a mi juicio fraude no hubo ninguno. La prensa nacional se hizo eco de la noticia. El revuelo era inmenso. El entonces gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Córdoba, decidió enviar al investigador Germán de Argumosa al lugar de los hechos. Los magnetófonos registraron voces de origen desconocido. ¿Qué decían esas voces? A una pregunta mía obtuve la siguiente respuesta. Germán, pica patio, levanta cemento. A continuación, pregunto que por qué. Y la respuesta es una voz femenina que dice, es que yo sigo enterrada. El ayuntamiento decidió excavar en el subsuelo de la casa. Apareció sembrado de huesos y piezas óseas de adolescentes que habían sido enterrados allí hacía 160 años. Pero lo curioso es que entre los restos no apareció ninguna calavera. En ese solar hubo antiguamente un burdel. 27 años de misterio. Nadie ha podido resolverlo. Ni siquiera el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha estudiado las caras a fondo. Los expertos del CSIC solo han podido confirmar una evidencia. No se encuentran en las muestras analizadas ni sales de plata ni elemento pictórico alguno. La ciencia oficial confirma que las caras de Belmez no fueron un fraude.